La palabra de Dios como fuente de toda inspiración nos dice en Job, en el capítulo 40 y el versículo 17, refiriéndose a Behemoth: su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, dándonos Dios a conocer la presencia de los plexos nerviosos, los cuales estamos estudiando ahora. Toda fuente de todo conocimiento proviene de Dios. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a ver el día de hoy la segunda parte de la inervación del miembro superior. Estaremos abordando el tema de las ramas terminales del plexo braquial. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, la Cátedra de Anatomía Humana. El tema de hoy es inervación de miembro torácico en su parte 2. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Y pues las ramas terminales del plexo braquial se originan en el fascículo lateral, en el fascículo medial y en el fascículo posterior. El fascículo lateral está dando origen al nervio musculocutáneo que está atravesando al músculo coracobraquial, el músculo perforado de Caserius, y se origina de las ramas cervical 4, 5, 6 y 7. También está originando la raíz externa del nervio mediano, en su conjunto proviene de cervical 5, cervical 8 y dorsal 1. Este fascículo lateral, por esta razón, es denominado también medio músculo cutáneo. El fascículo medial está dando, en primer lugar, la raíz medial o interna del nervio mediano. En segundo lugar, nos está proporcionando el nervio cubital. En tercer lugar, nos está proporcionando el nervio cutáneo interno del antebrazo y el nervio cutáneo interno del brazo. Por esta razón es que este fascículo medial también se denomina medio cúbito cutáneo. Y por último, detrás de esta estructura, que es la arteria axilar, encontramos el fascículo posterior, que nos proporcionará dos ramas terminales muy importantes, que son el nervio circunflejo o axilar y el nervio radial. Por esas razones que el fascículo posterior también se denomina radio circunflejo. Entonces aquí estamos viendo un detalle del fascículo posterior donde se originan los nervios axilar y radial, por lo cual este fascículo se denomina radio circunflejo. Ahí está pintada la arteria, ahí están algunos nervios de los otros fascículos y esta rama que se dirige hacia abajo y pasa hacia la cara posterior del brazo es el nervio radial, proveniente de este que es el fascículo posterior. Y la otra rama importante del fascículo posterior es este nervio, el nervio circunflejo, que se dirige hacia la parte posterior del hombro por el espacio cuadrilátero humerotricipital, junto con la arteria circunfleja humeral posterior. El fascículo lateral, como habíamos dicho, es denominado medio músculo cutáneo. Ahí tenemos una imagen real de este fascículo lateral, dándonos la raíz lateral del nervio mediano y el nervio músculo cutáneo perforando al coracobraquial. Esta es la arteria axilar. Y aquí tenemos el fascículo el medial, el cual nos está dando la raíz interna del mediano, el nervio cubital, el nervio cutáneo interno del antebrazo y el nervio cutáneo interno del brazo. Por esa razón es que este fascículo medial se llama medio cúbito cutáneo. El nervio músculo cutáneo, tal como ya lo habíamos mencionado, perfora al coracobraquial, el músculo perforado de Caserius, se dirige de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Una vez que alcanza el borde externo del músculo coracobraquial, se localiza entre el bíceps, que queda superficial, y el braquial, que le queda profundo. Atraviesa este espacio, también siguiendo la dirección que habíamos mencionado, hacia abajo y hacia afuera, y proporciona en su trayecto ramas a la cabeza corta y a la cabeza larga del músculo bíceps, y proporciona ramas
al músculo braquial. Al llegar al borde externo del músculo bíceps braquial, este nervio perfora la aponeurosis y se hace superficial y se dirige a la piel de la región externa del antebrazo como nervio cutáneo externo del antebrazo. Ahí tenemos precisamente el músculo bíceps, el músculo braquial y del intersticio está emergiendo a unos 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo el nervio músculo cutáneo que aquí cambia de nombre a cutáneo externo del antebrazo, dando ramas para la cara anterior de la parte externa del antebrazo y ramas para la cara posterior de la parte externa del antebrazo. Aquí tenemos las dos imágenes de Netter y aquí tenemos esta imagen real. Ahí está el bíceps, ahí está el braquial y ahí está el nervio músculo cutáneo que en este nivel se denomina cutáneo externo del antebrazo. Este es el músculo brachioradial. Obviamente aquí se ha retirado la piel y el tejido celular subcutáneo, solamente se ha dejado el nervio para demostrarnos su trayecto. El nervio mediano. El nervio mediano, como habíamos mencionado, tiene su origen en los fascículos lateral y medial por medio de estas raíces lateral y medial. Aquí tenemos un detalle de las mismas. Esta es la arteria axilar, esta es la raíz lateral del mediano, esta es la raíz medial y ahí tenemos el nervio mediano que se dirige caudalmente muy relacionado con la arteria axilar en primera instancia y luego la arteria braquial junto con sus venas y la vena basílica. Junto con el nervio cubital también se desplazan en primera instancia en el borde interno del músculo bíceps braquial, en una misma vaina aponeurótica junto con la arteria y el nervio cubital y las venas braquiales correspondientes y la vena basílica que se hace profunda desde la parte media del brazo. Ese conducto aponeurótico braquial está formado en su cara anterior por la aponeurosis del coracobraquial y del bíceps y en la cara posterior por la aponeurosis del músculo braquial, la cara interna por la aponeurosis del brazo. Ahí tenemos entonces el nervio mediano que está íntimamente relacionado con la arteria braquial y sus venas, con el nervio cubital aquí artificialmente separado, hasta la parte media por lo menos está dentro de la misma vaina aponeurótica y así discurre el nervio mediano dirigiéndose hacia el pliegue del codo donde ingresa por el canal bicipital medial. Aquí en el brazo el nervio mediano proporciona un nervio diaficiario del húmero y una rama para la articulación del codo. Inmediatamente después se localiza en la región del codo y atraviesa el espacio que se forman entre la cabeza humeral y la cabeza cubital del músculo pronador redondo. Y ahí estamos viendo una imagen real de la cabeza humeral y la cabeza cubital y el nervio mediano atravesando en el centro de esas dos cabezas. Pues aquí el nervio mediano puede ser comprimido si es que hubiese una contractura o alguna patología del músculo pronador redondo. En el antebrazo, el nervio mediano, después de haber atravesado el intersticio de las cabezas del músculo pronador redondo, se localiza detrás de este músculo que lo han resecado parcialmente, que es el flexor común superficial de los dedos. En la cara posterior de este músculo, en la misma vaina aponeurótica, se desplaza en sentido caudal aproximadamente en la parte media. Como habíamos mencionado, el nervio mediano está acompañado por la arteria braquial y superficialmente en este canal bicipital está acompañado por la vena mediana basílica en el canal bicipital medial. Hemos mencionado que se localiza entre las dos cabezas del pronador redondo y luego se localiza en la cara posterior del flexor común superficial de los dedos, proporcionando, antes de introducirse en esta vaina poneurótica, a ramas a los músculos pronador redondo, al músculo palmar largo, al músculo flexor radial del carpo. El nervio mediano luego atraviesa toda la cara posterior de este músculo, inervando al músculo flexor común superficial de los dedos
a la parte externa o radial del flexor común profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar que se encuentra profundamente localizado y una rama que discurre por delante de la membrana interósea llamada músculo, o mejor dicho, nervio interóseo anterior, proporciona inervación al músculo pronador cuadrado. La última rama colateral del nervio mediano es la arteria, o el, perdón, el nervio palmar cutáneo, que se dirige a inervar la palma de la mano, especialmente el talón de la mano. Como verán ustedes, el nervio mediano aquí tiene su vaso nervorum proveniente de la arteria cubital. Ahí tenemos el nervio palmar cutáneo inervando la aponeurosis palmar y la región del talón de la mano. Y en esta otra imagen vemos como el nervio mediano está introduciéndose en la palma de la mano a través del túnel carpiano, ¿no? Aquí no está el túnel carpiano, aquí también se ha resecado el ligamento anular del túnel carpiano, pero debemos redundar que el nervio mediano se introduce por el túnel carpiano junto con los tendones de los músculos flexores comunes superficiales y profundos de los dedos para llegar a su destino dando sus ramas terminales. Nuevamente estamos viendo que el nervio mediano justo en la parte media de la cara anterior del antebrazo, por lo cual se denomina nervio mediano, introduciendo por el túnel carpiano, y está el ligamento anular seccionado y aquí dando sus ramas terminales, lo propio. El nervio mediano introduciéndose en la mano y dando sus ramas terminales. Este es el nervio mediano, dando sus ramas terminales del recurrente penal, el colateral palmar externo del dedo pulgar, el digital común del primer espacio inervando al primer lumbrical, el digital común del segundo espacio y del tercer espacio, que los detallaremos luego. Ahí lo tenemos, al nervio mediano, proporcionándonos esta ramita que es el nervio tenar o recurrente que va a inervar al abductor corto del pulgar, a la cabeza superficial del flexor corto del pulgar y al oponente. La segunda rama es esta, que es el nervio colateral palmar externo del dedo pulgar, que inerva la piel del borde externo del dedo pulgar. La tercera rama es esta, que es el digital común del primer espacio, que va a proporcionar una rama para el borde interno del dedo pulgar y otra para el borde externo del dedo índice y una rama para este que es el primer lumbrical. La cuarta rama es esta, que es el digital común del segundo espacio, que proporciona también ramas para el borde interno del dedo índice y el borde externo del dedo medio, además de una rama para este músculo que es el segundo lumbrical. Y por último tenemos el digital común de el tercer espacio, que no proporciona ramas al músculo lumbrical, solamente se distribuye en la piel de los bordes adyacentes de los dedos medio y anular. Ahí están mencionadas todas esas ramas. Y nuevamente un ejercicio, nervio tenaro recurrente, colateral palmar externo del dedo pulgar, digital común del primer espacio, inervando al primer lumbrical, digital común del segundo espacio, inervando al segundo lumbrical, además de los bordes adyacentes de los dedos, y digital común del tercer espacio, inervando a los bordes adyacentes de los dedos. Para completar la inervación de la palma de la mano están el digital común del cuarto espacio proveniente de la rama superficial del cubital y el colateral palmar medial del dedo meñique. Las ramas palmares inervan la falange distal en su cara ventral y dorsal. Las ramas posteriores solamente llegan hasta la falange media. En esta imagen de Netter también se puede observar aquello, como terminan en la falange media las ramas posteriores y las ramas nerviosas anteriores o palmares terminan en la parte anterior y en el dorso de la falange distal. Ahí tenemos las ramas que están en los bordes de los dedos, que están inervando las caras anterior y posterior de los bordes de los dedos. Y ahí tenemos en esta imagen el territorio del nervio mediano que abarca la cara palmar de
el dedo pulgar, del dedo índice, del dedo anular y la mitad radial del dedo anular, el dedo medio y el dedo anular. Y como ya hemos mencionado, inervan también la falange distal del primer, segundo dedo y la mitad radial del tercer dedo. En esta imagen estamos viendo cómo están localizando por medio de ecografía al nervio mediano. Es relativamente sencillo por anatomía localizar a la arteria braquial y al nervio mediano. Y aquí tenemos en anatomía de superficie el borde interno del bíceps, la arteria braquial, el nervio mediano y obviamente por encima superficialmente la vena basílica. De esa manera se puede ubicar al nervio mediano para hacer un bloqueo nervioso con fines anestésicos en el codo y también se lo puede localizar a nivel de la muñeca, donde vemos que el nervio mediano se localiza entre los tendones del palmar largo y del flexor radial del carpo, a aproximadamente 1 centímetro de profundidad de la piel. Sin embargo, para mayor seguridad del operador y del paciente, en la actualidad se localiza al nervio mediano en cualquier localización que queramos encontrarlo por medio de un ecógrafo. Y aquí estamos viendo cómo se está haciendo la punción entre el músculo flexor radial del carpo y el músculo palmar largo para bloquear al nervio mediano. Como habíamos mencionado, el nervio mediano se introduce a la palma de la mano en el interior del túnel carpiano junto con todos los músculos flexores y pues ahí puede ser comprimido por el ligamento anular del túnel carpiano y producir el síndrome del túnel carpiano que cursa con dolor en el territorio de inervación del nervio mediano. La lesión del nervio mediano va a producir la mano en esta forma que es llamada mano del predicador, debido a que se pueden flexionar el cuarto y quinto dedo porque el flexor común profundo de los dedos recibe inervación del nervio cubital para estos dos dedos. Aquí tenemos un caso real, este es un caso simulado, este es un caso real donde vemos cómo el paciente no puede flexionar ni el primero, ni el segundo, ni el tercer dedo cuando la lesión del nervio mediano es alta. Aquí estamos presentando una imagen tomada de la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en su volumen 57, el número 4, en las páginas 286 a 95 del 2013. Dice que es la parálisis del nervio mediano secundaria a un lipofibroamartoma del túnel carpiano. Ahí está la incisión que han realizado y pues vemos aquí que además el paciente puede flexionar el pulgar debido a que el pulgar está inervado por el nervio mediano pero en regiones superiores y no a partir del túnel carpiano. Entonces aquí vemos cómo eh, han hecho la incisión a nivel del túnel carpiano y la parte distal del antebrazo y se ha encontrado el fibroamartoma en el nervio mediano y se ha procedido a su resección y ha quedado pues la lesión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano. El otro nervio terminal que analizaremos es el nervio cubital, que, como ya hemos mencionado, está en íntima relación con la arteria braquial, la vena braquial y el nervio mediano hasta la parte media del brazo. Aquí, por la disección, artificialmente está separado. En la parte media del brazo, perfora el tabique intermuscular interno y se dirige hacia atrás, hacia la cara posterior del epicóndilo medial del húmero. En el codo, pues está atravesando por detrás del epicóndilo medial del cúbito cubierto de a la aponeurosis del brazo y del antebrazo y está proporcionando ramos articulares al codo, está dando ramos al flexor ulnar del carpo, flexor cubital del carpo y a la parte interna del flexor común profundo de los dedos. Y también está proporcionando una rama nerviosa a la arteria cubital. La última rama colateral del nervio cubital en la parte distal del antebrazo es el nervio cutáneo dorsal, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí estamos viéndolo al nervio cubital que discurre cubierto por el músculo flexor cubital del carpo y en íntima relación con esta arteria, con sus venas, que es la arteria cubital. Aquí estamos viendo precisamente el músculo flexor cubital del carpo, la arteria cubital seccionada
y en amarillo intenso el nervio cubital que llega hasta la palma de la mano, atravesando el túnel de Guyon. ¿Sí? Entonces, el nervio cutáneo dorsal emerge más o menos a este nivel, lo vamos a ver. Ahí está el nervio cutáneo dorsal emergiendo en el borde externo del flexor cubital del carpo y dirigiéndose hacia el dorso de la mano, proporcionando el nervio colateral dorsal medial del dedo meñique, el digital común dorsal del primer espacio para los bordes adyacentes de los dedos y el colateral dorsal medial del dedo medio. Entonces, esta es una distribución ideal justo hasta la parte central de la mano, o sea, la mitad de la mano corresponde al nervio cubital y la mitad externa al nervio radial. Como ya hemos mencionado, el nervio cubital, perdón, no radial cubital, el nervio cubital llega hasta la palma de la mano y antes de penetrar en ella se divide en dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama profunda y la rama superficial. La rama superficial va a dar el digital común del cuarto espacio, que va a dar nervios para los bordes adyacentes de los dedos anular y meñique, o cuarto y quinto, y el colateral palmar medial del quinto dedo. Luego, la rama profunda va a ser un arco que se dirige hasta la eminencia tenar, proporcionando inervación a todos los músculos cortos de la mano, incluyendo los de la eminencia hipotenar, excepto al primer lumbrical y al segundo lumbrical que reciben inervación del mediano y excepto también al abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar en su fascículo superficial y al oponente. Si reciben el fascículo profundo del flexor corto y el aproximador del pulgar, ramas del nervio cubital, de la rama profunda del nervio cubital. Ahí tenemos nuevamente la rama superficial seccionada y ahí tenemos la rama profunda proporcionando ramitas a los interosseos palmares, a los interosseos dorsales, al tercer y cuarto lumbrical, a la porción profunda del flexor corto del pulgar y al aproximador del dedo pulgar. Esos son entonces, y aquí está la imagen del néter que nos muestra lo mismo, el arco del nervio cubital, dando inervación al aproximador del pulgar, a la porción profunda del flexor corto del pulgar y a todos los músculos pequeños de la mano. Por esas razones que el nervio cubital también se llama nervio laboral. En esta imagen estamos viendo cómo se aborda al nervio cubital craneal, al epicóndilo medial. Se trata de evitar bloquear a este nervio a nivel del epicóndilo medial porque podemos producir un síndrome compartimental. También podemos localizarlo a nivel de la muñeca inmediatamente por debajo del tendón del flexor cubital del carpo. A ese nivel también podemos bloquear el nervio cutáneo dorsal que va a ir a inervar la cara posterior de la mano. Y aquí estamos viendo cómo por ecografía se está localizando a el nervio cubital, ahí está el húmero y ahí está el nervio cubital. Pues cuando nosotros comprimimos el nervio cubital podemos sufrir de parestesias, es decir, calambres en la región cubital, en el territorio de inervación del nervio cubital. Y puede ser imposible separar o aproximar los dedos hacia el dedo, hacia el eje de la mano, que es el dedo medio. La lesión del nervio cubital cursa como cualquier otra lesión de nervio motor con atrofia de los músculos a los cuales inerva. Y en estas imágenes estamos viendo pues precisamente atrofia de la región hipotenar, atrofia del primer interóseo dorsal y hay casos mucho más patéticos que este. Vamos a ver algunas imágenes, como por ejemplo esta, donde vemos cómo la mano por la atrofia muscular adopta una mano parecida, una forma parecida a una garra. Aquí tenemos uno o dos casos y el más patético de los casos es este. Miren ustedes cómo la mano realmente está en garra por lesión y parálisis del nervio cubital. A continuación veremos otras ramas terminales del plexo braquial, las cuales son el nervio cutáneo interno del antebrazo, como su nombre lo indica, va a ir a inervar la piel interna del antebrazo y el nervio cutáneo interno del brazo. Estos dos reciben una anastomosis importante
una unión, es mejor decir, de el nervio intercostobraquial, que en el lado izquierdo explica el dolor referido hacia la cara interna del miembro superior izquierdo en caso de infarto de miocardio. Ahí está el nervio cutáneo interno del antebrazo y ahí está el nervio cutáneo interno del brazo y el músculo, el nervio intercosto braquial, el nervio cutáneo medial del brazo, del antebrazo y del brazo. Y aquí tenemos precisamente en la cara interna de la cara anterior y de la cara posterior del antebrazo las ramas del nervio cutáneo interno del antebrazo y hacia arriba el cutáneo interno del brazo. Otra rama terminal es el nervio circunflejo que se origina del fascículo posterior. Estamos viendo una imagen posterior, ahí está el deltoides, ahí está el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps, el espacio triangular homotricipital dando paso a la arteria subescapular y el espacio cuadrilátero homotricipital dando paso a la arteria circunfleja humeral posterior y su vena y al nervio circunflejo que nos va a proporcionar un nervio llamado cutáneo del hombro que inerva las redondez del hombro. Además va a ir proporcionando en su trayecto ramas al músculo subescapular, al redondo menor. Ahí tenemos por delante el nervio circunflejo o axilar dirigiéndose al espacio cuadrilátero humerotricipital para ir a la cara posterior del hombro donde termina inervando al deltoides, le termina proporcionando numerosas ramas a la cara profunda del músculo deltoides. Ahí está nuevamente el espacio cuadrilátero, ahí está el deltoides con las ramas terminales del nervio circunflejo. Lo propio aquí se nota más claramente el espacio y el paso del nervio circunflejo hacia el músculo deltoides. Pues si hay alguna lesión del nervio axilar, puede ocurrir que se atrofie el músculo deltoides del lado lesionado. El nervio radial. El nervio radial proviene del fascículo posterior, se dirige hacia la cara posterior del húmero, donde tiene un surco, el surco del nervio radial. Para llegar allá, atraviesa este espacio que es la hendidura entre el húmero y el tríceps, húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez, cuyo límite superior es el borde inferior del redondo mayor, su límite lateral es el húmero y su límite medial es el borde externo de la cabeza larga del tríceps. Entonces atraviesa ese espacio junto con la arteria braquial profunda y luego se introduce en un túnel osteomuscular formado por el canal del nervio radial y por el músculo tríceps. En el brazo proporciona un nervio llamado cutáneo posterior del brazo que inerva la piel de la cara posterior del brazo. Proporciona ramas a la cabeza larga del tríceps, a la cabeza interna que se dirige hasta el ancóneo, ¿sí? A la cabeza lateral del tríceps y va a darnos el nervio que se llama cutáneo posterior del antebrazo. Antes nos va a dar el cutáneo lateral inferior del brazo y a continuación el cutáneo posterior del antebrazo que inerva la mitad posterior, la mitad de la cara posterior del antebrazo. El territorio que no está inervado por el cutáneo interno del brazo y por el músculo cutáneo está inervado por el nervio radial. Y va a dar alguna ramita al músculo braquial y proporciona ramas al braquio radial y al extensor radial largo del carpo. Ahí estamos viendo el territorio de inervación precisamente del nervio radial. Estamos viendo el nervio cutáneo lateral inferior del nervio radial que inerva esta parte de la cara posterior del el brazo y el nervio cutáneo posterior del antebrazo que inerva justo la mitad de la cara posterior del antebrazo. Este es el territorio del nervio musculocutáneo y este es el territorio del nervio cutáneo interno del antebrazo. Ahí lo tenemos al radial que lo localizamos entre el músculo braquial y
el músculo braquioradial. En ese intersticio se encuentra el tronco del nervio radial proporcionando las ramas que habíamos mencionado y caudalmente cuando llega al antebrazo se divide en dos ramas, una rama que es la rama superficial que desciende hasta la muñeca cubierta por el músculo braquioradial y una rama profunda que es esta que pasa a través del fascículo superficial y profundo del músculo supinador. Estas ramas, entonces, como habíamos mencionado, se encuentran inervando a todos los músculos de la región o compartimiento lateral del antebrazo, al braquio radial, al extensor radial largo del carpo, al extensor radial corto del carpo y al supinador. Y esta rama profunda, que se convierte en nervio interoseo posterior, proporciona las ramas a todos los músculos profundos posteriores del antebrazo, es decir, al extensor radial o al extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor propio del dedo índice. Ahí tenemos el nervio, rama superficial del nervio radial, que se dirige hacia la mitad radial del dorso de la mano. Aquí está el dedo pulgar y ahí están los nervios digitales comunes dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto en este caso. Y aquí tenemos otra imagen que nos está dando las ramas superficial del nervio radial, el colateral digital dorsal de el primer dedo, el digital común del primer espacio, digital común dorsal, digital común dorsal del segundo espacio y en ocasiones llega hasta el tercer espacio. Entonces, todos los músculos de la cara posterior del antebrazo están inervados por el nervio radial. El nervio radial es también conocido con el nombre de extenso supinador, puesto que sin faltar uno, inerva a todos los músculos extensores, ya sean en el tríceps, el anconio, que son extensores, todos los músculos posteriores del antebrazo y todos los músculos laterales del antebrazo. Ahí están sus diversas ramas para todos estos músculos y ahí está la rama superficial, que en este caso nos están mostrando que abarca hasta el tercer espacio interóseo. Aquí estamos viendo cómo se trata de localizar en el intersticio entre el braquial y el braquio radial al nervio radial. Una vez localizado, pues se hace la punción o se localiza directamente también con el ecógrafo y con un estimulador de nervio periférico nos aseguramos que estamos en las proximidades del nervio radial. Luego, también podemos bloquearlo al nervio radial en la tabaquera anatómica, como es este caso, y está el nervio radial pasando por la tabaquera anatómica. Sabemos muy bien que si se fractura el tercio medio del húmero, pues tenemos la lesión del nervio radial que nos ocasiona una mano caída del radial. También podemos ocasionar parestesias del circunflejo y del radial si adoptamos esta posición. Y vean ustedes, esta es la mano caída del nervio radial que se ha tratado de solucionar a través de diversas cirugías y lastimosamente no se ha podido recuperar y ha quedado el paciente permanentemente con esta mano en gota A o mano caída del radial. Las ramas posteriores de los nervios raquídeos pues inervan la parte posterior del dorso. Estas son las ramas posteriores de los nervios cervicales, las ramas dorsoespinales que llegan hasta la piel y que inervan algunos de los músculos. Aquí estamos viendo el músculo escaleno anterior y el escaleno medio y posterior. Escaleno anterior, escaleno medio y posterior, y ahí al medio está el plexo braquial. El plexo braquial puede lesionarse durante el trabajo de parto si es que se tracciona con mucha fuerza el cuello del producto y pues se puede traccionar las raíces superiores del plexo braquial y esa lesión superior del plexo braquial se produce como o se denomina parálisis de Erbduchen y cursa con este tipo de mano como de un mesero pidiendo propina. Y vean ustedes que no solamente es la posición, sino que además hay trastornos tróficos, está atrofiado el miembro afectado. Ahí es un mecanismo de lesión inferior del plexo braquial, el estar cayendo y quedar colgado abruptamente. También durante el trabajo de parto, lastimosamente en ocasiones el producto saca la mano y los inexpertos tratan de traccionarle de la mano del miembro superior al producto. Lo que se hace habitualmente es la maniobra del lavado de cara
que es introducir nuevamente el miembro que está saliendo hacia el útero para que la cabeza siga comandando el trabajo de parto. Y pues la lesión inferior del plexo braquial es conocido con el nombre de parálisis de Klumpke y cursa con mano en garra y con síndrome de Claude-Bernard Horner. Ahí está una mano en garra o parálisis de por plexo braquial inferior. Esta parálisis de Klumpke también cursa con atrofia de los músculos correspondientes. Parálisis de Erduchen, mano de mesero pidiendo propina, parálisis de Klumpke, mano en garra. Y aquí hay un resumen de la inervación cutánea del miembro superior. En la región superior pectoral y deltoidea tenemos a el plexo cervical superficial por medio de la rama supraclavicular, la redondez del hombro por la rama superficial del nervio circunflejo, la cara interna del brazo por el cutáneo interno del brazo, y la cara externa del antebrazo por el músculo cutáneo y la cara interna por el nervio cutáneo interno del antebrazo. Ahí estas ramas son del músculo cutáneo y estas otras del cutáneo interno del antebrazo. Lo propio aquí, solo que en la parte media de la cara posterior está la rama del nervio radial. Bueno, y ahí estamos viendo las ramas palmares que van a ir a inervar a los dedos junto con las ramas dorsales. Y aquí vemos la técnica del bloqueo. Se hace una punción desde la parte posterior en la raíz de los dedos y se infiltra 1 a 2 mililitros por cada uno de estos espacios, haciendo que la parte distal quede completamente anestesiada. Aquí tenemos un paciente del Hospital Corazón de Jesús del Quenco, al cual se programó para una cirugía de antebrazo, de un tumor de antebrazo. Se programó hacer una anestesia conductiva de bloqueo de plexo braquial y tomamos los reparos anatómicos. Vean, ahí está la clavícula, ahí está el esternocleidomastoideo con su cabeza external y su cabeza clavicular, la vena yugular externa y el espacio interescalénico o corredera de los escalenos. Y ahí estamos introduciendo la aguja precisamente en dirección hacia el plexo braquial, ayudados por un estimulador de nervio periférico. Y esta es la lesión ósea que se había operado en este paciente. No se hizo amputación, se hizo resección del tumor óseo. Y ahí tenemos también, ayudado por el estimulador del nervio periférico, estoy tratando de localizar el nervio radial para la reducción incruenta de una fractura del radio. Y esta es una mano traumática en la cual se puede bloquear el nervio mediano en la muñeca. También se puede bloquear la rama superficial del radial en la tabaquera anatómica y el nervio cutáneo dorsal a su salida debajo del flexor cubital del carpo. Ahí estamos viendo una técnica supraclavicular sin ninguna ayuda, solamente basados en la anatomía en la parte media de la clavícula en dirección a la primera costilla. Aquí vemos ese mismo bloqueo interescalénico, ayudados por el estimulador de nervio periférico. Y aquí vemos el mismo bloqueo, pero ya ayudados con ecografía, lo cual da mayor seguridad al paciente y al operador. Ahí estamos viendo los músculos escalenos y al medio el plexo braquial. Ahí está el escaleno medio, el escaleno anterior, el esternocleidomastoideo, y ahí vemos el plexo braquial. La aguja se introduce entonces por este nivel y se puede bloquear limpiamente el plexo braquial. Una de las complicaciones es pues el síndrome de Claude-Bernard Horner, que cursa con miosis, tosis palpebral y enoftalmos. También al hacer el bloqueo del plexo braquial se puede bloquear el nervio frénico y ocasionar parálisis del músculo diafragma del lado paralizado. Ahí tenemos el plexo braquial. Superficialmente vemos que tiene una porción interescalénica, supraclavicular, axilar y braquial. Ahí estamos viendo los reparos anatómicos para hacer un bloqueo de plexo braquial infraclavicular. Ahí está infraclavicularmente. Y aquí vemos un bloqueo axilar en la cavidad axilar, donde se palpa a la arteria braquial y axilar para hacer el bloqueo correspondiente.
Muchísimas gracias por su atención.